En los minutos que siguen quisiera compartir con todos ustedes algunos apuntes sobre el oficio de escribir para el teatro. Siempre he recurrido a esta afirmación del dramaturgo francés Enzo Corman. Yo no escribo teatro, sino para el teatro. Creo que estas palabras señalan la condición fronteriza de la literatura dramática. Es una escritura que nace con un deseo inevitable, el de convertirse en algún momento en teatro, en materia viva. De ahí que la escritura para el teatro tenga el ardor de los amantes no correspondidos. Es escritura anhelante, desterrada, nómada. Es, ante todo, ocasión, posibilidad. La escritura para el teatro podría apropiarse de este grito de Antígona. Mi casa no es la de los vivos ni la de los muertos. La escritura para el teatro no puede ni debe esconder su condición monstruosa, bastarda, maravillosa. Es una caja de Pandora, un depósito de pólvora que en cualquier momento puede estallar. Porque existe en el papel, sí, pero siempre hacia su encuentro con la carne, con el tiempo y con el espacio. La escritura para el teatro necesita habitar presente, necesita suceder en los sentidos, porque el teatro, en su étimo griego, es un lugar para la mirada, para poder mirarnos, y al mirarnos, descubrirnos. Es el teatro un espejo turbio colocado en el costado de la polis, y cuando nos sucede plenamente el teatro, es una experiencia abrumadora para los sentidos, es una sacudida de nuestras ideas por la emoción. De nuevo, en Antígona, uno de los momentos más conmovedores es aquel en que el coro se vuelve hacia los espectadores y dice: «Qué criatura asombrosa es el ser humano». Y en efecto, el teatro es una celebración de nuestra fragilidad, de nuestro asombro de estar vivos. Por eso, la escritura teatral tiene deseo de cuerpo, necesidad de cuerpo, esperanza de cuerpo, y pretende además poner unos cuerpos frente a otros, enfrentar los cuerpos para mirarnos. Es una lectura equivocada aquella que cree que el diálogo es la palabra entre dos, es un étimo equivocado. Es la palabra lanzada al espacio, en busca de otro cuerpo, la palabra a través, la palabra en un momento fugaz y singular. No existe teatro que no necesite de un encuentro con los otros. Y por esa razón, nunca se está solo cuando se escribe teatro, aun cuando la escritura acontezca en soledad. Escribo teatro y ya anhelo intimidad con otros seres humanos. Escribo una línea de diálogo y ya está allí la posibilidad del actor, de la actriz. Escribo oscuro y veo las manos que dirigen un foco. Escribo silencio y puedo oír la respiración del público. El teatro es siempre encuentro, pero un encuentro potencialmente catastrófico. Es una cita a ciegas, una fiesta en la que no se conoce a nadie, una emboscada. Se ha repetido en muchísimas ocasiones que el teatro es el arte del conflicto. Yo pienso cada vez más que el teatro es el arte del vínculo, el rescate de un vínculo posible, la nostalgia de un vínculo perdido, también la degradación de un vínculo, la amenaza de un vínculo, o la posibilidad de un vínculo que nunca existiría en eso que llamamos realidad. Yo escribo para ese presente absoluto del teatro. Escribo palabras, sí, pero como quien amontona leña para que se convierta en fuego. Escribo porque dudo. Escribo también porque no aprendí a rezar, pero tengo la necesidad de algo que no está y que necesito. Escribo por mi fragilidad, por la fragilidad de todos los hombres, de todas las mujeres. Escribo desde el estupor, y al igual que Perseo utiliza el escudo para mirar a Medusa y poder vencerla,
yo empleo la escritura teatral para explorar mis miedos, mis anhelos, mis alegrías, mis sombras, mis pasiones, sabiendo que las mías son las de todos. Desde el teatro debemos dirigir a la polis palabras indóciles, monstruosas, hermosas, terribles, que nos recuerden siempre lo asombroso del lenguaje, su maravilla. Palabras que nos señalen que existen infinitas posibilidades de ser dentro de nosotros. Palabras que podemos emplear como una pértiga para saltar a otro lado, a llegar más hondo, a religarnos con la ausente. Palabras que nos reclamen nuestra humanidad, que nos griten que todo cuerpo es único y sagrado. Palabras que nos ayuden a no conformarnos con ser mera fuerza de producción y de consumo, porque la reducción de palabras es la reducción de la humanidad. La falta de palabras es falta de horizontes de vida. Palabras poéticas, que escapen del realismo, pero nunca de la realidad. Palabras que nos griten que lo inverosímil es esta vida que llevamos y que quizá hemos aceptado demasiado dócilmente. Una palabra, la teatral, que siempre es poética. Yo creo que un teatro es una enorme caja de resonancia poética y que desde los inicios del teatro, la palabra teatral ha sido siempre poética. Aristóteles habla de la palabra del lenguaje sazonado. Dice el maestro Juan Mayorga que el arte en general y el teatro en concreto debe escuchar el mundo, pero no devolverle su ruido, sino su poesía. Por eso yo creo que la razón del teatro es principalmente poética, porque la poesía es un modo de pensar el mundo, un modo de ir más hondo, de comprenderlo. Creo firmemente que cada teatro abre la posibilidad de poesía y que quedan muy pocos lugares en el mundo donde la poesía es posible. Y yo creo que el teatro es uno de esos espacios. En todo mi teatro he intentado un entrecruzamiento, un encuentro de la poesía con las artes escénicas. No solo en aquellas obras que tienen a poetas como protagonistas, es el caso de Lorca, aunque no aparece como personaje, sí como personaje aludido en La piedra oscura, o de Miguel Hernández en Los días de la nieve, sino en otras, como en Cliff, en la que hay versos de Hart Crane, de Cole Porter o de Cummins, o Todas las noches de un día, que tiene en su interior versos de Sylvia Plath o de Idea Vilariño, o Paloma Negra, en la que hay versos de Pita Amor, María Zambrano o Concha Méndez. He recurrido en numerosas ocasiones al pasado para escribir mis obras, pero en todo momento he tenido presente la distinción que realiza Aristóteles entre el historiador y el poeta. Dice: la diferencia radica en el hecho de que el historiador narra lo que ha ocurrido y el poeta lo que ha podido ocurrir. Yo he hablado del pasado, pero lo he hecho con el convencimiento de que el pasado nos sigue sucediendo, de que todas las mujeres y todos los hombres que existieron han existido también como mis contemporáneos. En mucho de mi teatro he tratado de lanzar preguntas a nuestro presente, poniendo el espejo de lo que fuimos y aún somos. Así fue en La piedra oscura, en La geometría del trigo, en Los días de la nieve, en Paloma Negra. Pero yo no creo que el pasado sea un animal disecado, sino uno vivo, muy fiero, que en cualquier momento puede abalanzarse sobre nosotros. Entiendo la memoria como una lectura ética y responsable del pasado. La memoria es un ejercicio siempre del presente y siempre se dirige al mañana, porque la memoria es recuerdo, pero también es vigilancia. En algunas ocasiones me han preguntado que por qué no escribo de cosas de ahora, como si el pasado no estuviera absolutamente presente en nuestras vidas. Y he comprendido que aquellos que desprecian una mirada crítica del pasado, no hablo de una mirada nostálgica, de una mirada reaccionaria sobre el pasado, sino de una mirada crítica, que todos aquellos, en fin, que desprecian el trabajo sobre el pasado,
suelen ser aquellos que atesoran algún privilegio nacido de una injusticia del pasado. Hace unos años, el escritor francés Pascal Quignard dedicó un ensayo a Butes. Butes es una figura muy desconocida de la mitología griega. Fue uno de los acompañantes de Orfeo y el único de los argonautas que sucumbió al hechizo de las sirenas. Se levantó de su asiento en los remos y se arrojó por la borda. Como se levantó del asiento, es un disidente. Esa es la etimología de la palabra disidente. En ese ensayo sobre Butes, Quignard le dedica estas palabras. Hay olvidados del recuerdo del mundo. Hay que ceder un poco de agua pura, es decir, un poco de lengua escrita, a los viejos nombres que ya no se pronuncian. Hay que inclinarse y exhumar las tumbas que se han perdido entre las hierbas y los siglos y las piedras. Hay que abrir un instante la puerta de los libros y del teatro, añado yo, a estos héroes, a estos fantasmas que han sido abandonados, bien porque sus ejemplos eran contrarios a la reproducción social, bien porque su vida despreciaba las elecciones estéticas más populares, o bien porque su determinación contravenía los mandamientos religiosos que reúnen a las naciones en el vínculo poderoso de la guerra. Y sigue Quignard. Hay que dejar una silla vacía para los que han sido injustamente condenados al ostracismo. Hay que darles un poco de permanencia en las horas, a pesar de los milenios que han desfilado desde su desaparición. Cuando yo leí estas líneas de Quignard, sentí que otra voz nombraba con exactitud uno de los ejes centrales de mis intentos como autor dramático. Es el mío, o al menos así lo he intentado, un teatro que cede una silla a los olvidados del mundo, a los fantasmas olvidados de la historia, a aquellos que quizá encuentren en el escenario algo de justicia, algo de memoria y, ¿por qué no?, algo de piedad y de descanso, también de redención, una posibilidad que la historia no les dio, pero que mi teatro les ofrece. Así, Josefina Manresa, la viuda de Miguel Hernández, se quita el luto en los días de la nieve y entra en un vestido azul de mar. O Rafael Rodríguez Rapún, el último amor de Lorca, yendo hacia la muerte, al menos tiene el consuelo de haber salvado algo de su amor. O el actor Montgomery Clift, que en la pieza Cliff logra, en parte, reconciliarse con su vocación de actor. Con los años y con la reunión de algunos textos, he comprendido por qué finalmente me pierdo tanto y tanto en la historia y por qué mi teatro se ha convertido, en cierto modo, en una casa de los espíritus. Hay sí muchos fantasmas en mi obra, por ejemplo, en Todas las noches de un día, en La geometría del trigo, en Ushuaia, y hay también figuras del pasado que se resisten a desaparecer del todo, como Montgomery Clift en Cliff o Álvaro Retana en La extraña muerte de una cupletista contada por su perro. Afirma David Foster Wallace que todas las historias de amor son historias de fantasmas. Quizá ese sí ha sido el núcleo de mi teatro hasta el momento. Todas mis historias son historias de amor y, por lo tanto, historias de fantasmas. Cliff, La piedra oscura, La geometría del trigo, Los días de la nieve, Ushuaia, La melancolía de las jirafas, Todas las noches de un día, son, de un modo u otro, todas historias de amor e historias de fantasmas. También lo son algunas de mis reescrituras sobre materiales previos, como Paloma Negra, Electra o El sueño de la vida. Por último, quisiera compartir con ustedes algunas líneas sobre el teatro que aún no he escrito. Siento que con Paloma Negra se ha cerrado un ciclo de obras enclavijadas en el pasado. En unas semanas estaré en un escenario, en esta ocasión sobre el escenario, para celebrarlo y para lanzar una pregunta que necesito responder y que me va a exigir silencio. Intuyo que al otro lado de ese silencio mi escritura va a dirigirse hacia nuestro presente o hacia nuestro futuro inmediato. Siento
que el pasado ha sido sí un caladero muy fértil para mí, pero que ha llegado el momento de hablar del presente, de un presente muy crítico. Pero para poder hablar del presente, primero tiene que haber un silencio. He recordado un signo musical de las partituras que se llama silencio de longa. Es ese silencio que hace resonar las notas previas y también las que van a venir después con mayor potencia. Pienso también que me ha llegado un largo silencio de compás, incluso que la siguiente página que voy a escribir es una página de partitura en la que todo es silencio. Y no sé muy bien qué nota vendrá después. Y esa es mi alegría. Muchas gracias. Como has empezado, bueno, como has terminado con el futuro, yo te voy a proponer que nos vayamos al pasado de nuevo. Muy bien. Porque yo tengo una teoría de que siempre la formación académica de alguien, sus primeros intereses, sus estudios, pues marca todo lo que es posteriormente. Y en ese sentido, yo creo que mucha gente quizás no sepa eso, que eres doctorado en ciencias de las religiones. Yo no sé si eso tiene que ver con muchas de las preguntas trascendentales o metafísicas que hay en tus obras. Por ejemplo, pienso en la pregunta final de la Piedra Oscura, en si podemos desaparecer del todo. ¿Qué te llevó a estudiar ciencias de las religiones y qué pozo crees que ha tenido luego en tu obra? Bueno, yo creo, en primer lugar, que el teatro, desde sus orígenes, siempre ha estado muy vinculado a una experiencia trascendental, a una experiencia extraordinaria, a una experiencia que, en cierto modo, tomaba la vida de los héroes legendarios, de los mitos, pero que los servía a la polis para poder formularse preguntas. En este sentido, claro, yo no tuve un plan de formación. Yo estudié dirección de escena y dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Luego empecé 2 años de historia que dejé, y me sabe mal haber dejado esa carrera a medias, y finalmente me doctoré en Ciencia de las Religiones. Y, en cierto modo, sin saberlo, yo estaba preparándome para mi escritura, pero no respondía a un plan premeditado de esta tiene que ser mi formación, tengo que estudiar Ciencia de las Religiones para poder lanzar preguntas posteriormente en mi escritura. Tenía una necesidad, como acabo de decir, de algo que no existe, que no está cerca, que trascienda el cotidiano, y sentía que Ciencia de las Religiones era el lugar adecuado. Fue una formación muy heterogénea, bellísima. De repente tenía asignaturas como la muerte, la poesía francesa del siglo XIX o el sacrificio en el Mediterráneo antiguo, ¿no? Una formación muy heterogénea que yo creo que estaba dándome, sin yo saberlo, las herramientas o el sustrato necesario para poder luego desplegar una escritura que tuviera esos cimientos filosóficos. Y siento, en cierto modo, sí que mi escritura está atravesada por una necesidad de trascendencia. Creo que si alguien la analizase con detalle encontraría muchísimas fuentes que provienen de distintos libros sagrados, de distintas lecturas, y creo que la religión, la filosofía y el teatro tienen una zona de entrecruzamiento muy fértil, ¿no? Yo creo que muchísimas veces el teatro ha sido también religión, o la religión teatro, y creo además que la misa tiene mucho de representación. Sí, y que la filosofía, que es otro modo de inquirir al mundo, es otra brújula, ¿no? El teatro, la filosofía, la religión son brújulas o linternas que tratamos de encender para ver las cosas que no son aparentes, que tratamos de revelar. Y luego, más allá de las religiones, a Grecia. Tienes tu doctorado, creo que es en cancionero otomano y griego, has vivido en Atenas, tienes un amor profundísimo por los clásicos, has hecho versiones de las Troyanas, la Odisea, Medea, que dirigió Just Pascual, en fin. Sí. ¿Qué relación tienes con los clásicos? Porque recuerdo una frase muy bonita que hablabas con Mayorga, como algo así de que empezó todo con ellos y que es un flujo que vosotros estáis perpetuando para que otros acaben. Bueno, yo he sentido en este tiempo de pandemia, en el que se ha sustraído la posibilidad de la reunión y en el que desgraciadamente hemos visto cómo la muerte se incrustaba en el cotidiano de un modo radical y con cifras
inasumibles, un acontecimiento tan terrible, he pensado mucho en la herencia y en el legado, y también en la importancia de continuar una cadena milenaria de hombres y mujeres que han ido transmitiendo un conjunto de saberes, de belleza, de dudas también, de inquietudes, una cadena que imanta una generación con otra generación, que nos permite compartir un legado material, pero también inmaterial. Y siento personalmente que para mí el origen está en Grecia. Uno no elige, a veces los maestros aparecen de repente. Yo desde muy adolescente, desde el instituto, donde tuve ocasión de cursar griego clásico, y quiero aprovechar esta ocasión para reivindicar la enseñanza de los clásicos en nuestra educación pública, que está siendo hostigada por los poderes políticos. De repente yo entré en ese idioma como quien entra en un territorio que no recordaba, pero en el que había estado. Y no soy especialmente diestro con los idiomas, y sin embargo el griego clásico primero y luego el griego moderno los sentí como lenguas naturales, y sé que esto puede parecer pues, una cosa casi mística o cursi incluso, pero es que sentí que era una casa para mí, tanto la cultura griega como Grecia, el país. Grecia en su complejidad, el reino de Grecia, las comunidades greco-ortodoxas, el Imperio Otomano, en fin. Y yo siento que todo lo que nos dedicamos al teatro, cuando visitamos Grecia y cuando estamos en Epidauro, en el teatro a la falda de la Acrópolis, y de repente sentimos que formamos parte de una cadena. Y yo he sentido mucho el peso de la herencia y el legado, y mi relación con los clásicos no ha sido la relación de un cazador que acude al pasado como para mostrar una pieza y exhibirla. No es lo que yo sé de los clásicos, sino lo que los clásicos saben de mí. Al hilo de esta cadena que hablabas, Ignacio García May tiene una cita que dice que el teatro no es que sea antiguo, sino que el teatro fue definitivo. En ese sentido, no sé si como dramaturgo en algún momento es una losa, porque tú sabes que todo, entre comillas, está inventado. ¿Paras a pensar en este tipo de cosas? Dijo el dramaturgo francés Bernard-Marie Coltès: amo las limitaciones que impone el teatro, amo sus reglas. Yo pienso mucho en el ajedrez. También está todo dado, pero es infinito. Y es verdad, tenemos una caja, hay gente que entra, que sale, hay luces o no las hay un cuerpo, un títere o una sombra, y poco más. Pero ese poco más es infinito y nos lleva acompañando 2500 años. Entonces, yo amo las limitaciones, amo las reglas del teatro, no las veo como un padecimiento. Sí que siento que la escritura contemporánea, bueno, ya desde finales del siglo XX, se ha desbordado hacia el ensayo, hacia la poesía, se ha entrecruzado con el lenguaje audiovisual, con la instalación, con las artes visuales. Siento que el teatro siempre ha sido muy promiscuo en sus amores y que eso le ha permitido sobrevivir. Y a la vez es tan concreto que no existe otra cosa igual en su sencillez. Y es verdad que al final escribes y dices, estas son las normas del teatro, pero lo tomo más como las reglas de un juego que siempre va a ser distinto. En ese sentido, cuando haces una versión, porque además hemos mencionado pues eso, todas las griegas, luego Paloma Negra es la gaviota en el exilio, después Rincón de Cortadillo. ¿Qué relación tienes cuando abordas un material que es de otra persona? Yo recuerdo, por ejemplo, Miguel del Arco tenía una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que es la de que él utilizaba los clásicos como pista de despegue y no de aterrizaje. Bueno, yo creo en primer lugar enviar cierto mensaje de tranquilidad. A los clásicos no le va a pasar nada por mucho que los toquemos, entremos, los reformemos, porque forma parte de un corpus. Nada le vas a hacer a Hamlet, nada le vas a hacer al texto literario dramático llamado Hamlet, porque siempre está ahí, y tú no sabes cómo fueron las primeras representaciones de Hamlet, no sabes cómo era la entonación de los actores ni la disposición escénica, no sabemos cómo se pronunciaba el verso en el siglo XVII, solo la erudición nos permite un clarear. En este sentido, la fidelidad a los clásicos a veces es una fidelidad a nuestra lectura de los clásicos, a una tradición de lectura, pero no a los clásicos. A veces me dicen, es que has tocado, digo, bueno, tú estás traduciendo Shakespeare del inglés al castellano, lo estás haciendo en un teatro a la italiana, con focos, con luz eléctrica, y hay mujeres ahí, y eso no es traicionar supuestamente a Shakespeare.
Digo con esto que yo no entro en ese debate, porque además la historia del teatro es la historia de la reescritura, también del plagio y de la apropiación y de la refección. Hemos olvidado las refundiciones del siglo XVIII y XIX, que le cambiaban algo del título y de repente la dama boba era la niña tonta o buen maestro es el amor. Porque siempre el presente acude al teatro y lo tiene que hacer presente. Y en este sentido hay que distinguir entre la literatura dramática y lo que yo voy a hacer con un clásico. Es verdad que a mí ese debate me apasiona. ¿Cuál es el límite de la autoría? ¿Qué es una refundición? ¿Qué es una reescritura? ¿Qué es una versión? ¿Qué es una refundición? Yo lo he estudiado mucho y emplazo a críticos y a estudiosos y a los amigos críticos y a los amigos de la academia a abrir espacios de debate para tener esta conversación que a mí me apasiona. Pero lo hacemos con herramientas que tengan que ver con la formación, con el estudio y entendiendo que si tú agarras Antígona y en vez de hacerla en Epidauro, la haces en un teatro a la italiana, en castellano, y no hay coturnos, y no hay periquiclómata, y no hay... ¿Qué estás traicionando? Pero si el teatro es siempre presente. Efectivamente. Y como has vuelto al presente, vamos a hablar un poco de Paloma Negra, que todavía la tienes en cartel hasta el domingo, y que ahí hay, para los que te seguimos desde hace años, una pequeña innovación que es el humor. De hecho, el propio subtítulo de la obra es Tragicomedia del desierto. Es curioso porque tú tienes dos comedias escritas, Muerte de una cupletista contada por su perro, sí, y la melancolía de las jirafas. Y otra inédita, La gran despedida. También. Es comedia, sí. Pero curiosamente no se han montado, o tú no has montado, tus textos más cómicos. ¿Es difícil ligar el humor con la poesía? ¿Por qué crees que se está resistiendo? Porque además tus amigos sabemos que eres muy gracioso. Bueno. Siempre estás muy presto a los chascarrillos. Sí, a veces por timidez, y cuando uno ocupa un lugar público, pues la timidez te hace de repente aparecer más serio o más formal, o uno a veces tiene ese síndrome del impostor y se coloca así, ¿no? Y dice, bueno, pero yo no creo que el humor esté reñido en absoluto con la poesía. Pienso en Gloria Fuertes, por ejemplo, la primera poeta que modo maravilloso ligó el humor y la poesía, y no solo ella, tantos... Gabriel Poncela a mí me parece tremendamente poético. Sí, o todas las comedias en verso maravillosas de nuestro teatro, Lorca también en sus comedias, algunas en verso. No sé muy bien por qué ha ocurrido esto. Y es verdad que amigos y amigas me dicen, Alberto, ¿pero por qué no sales con una comedia? Digo, yo quiero salir, pero no soy un programador ni un productor y no tengo ese músculo para poder hacerlo. A mí me encantaría. Es más, según voy cumpliendo años, voy necesitando más el humor. Según he ido perdiendo gente, y según, pues también el cuerpo se va transformando y uno va viendo cara a cara la dureza de este mundo, de repente a mí el humor me parece en los otros un sinónimo de inteligencia siempre, de ironía, de perspectiva, evita la autocomplacencia y siento que mi escritura tiene que imantarse a partir de ahora más de humor, sobre todo porque la vida no tiene géneros. Y yo lo que he amado de Chejov, por ejemplo en Paloma Negra, que es que la cosa más terrible que te puede ocurrir puede ser ridícula. Bueno, el propio Chejov decía que él escribía comedias y por algún sortilegio los directores los convertían en dramas. Sí, hemos solemnizado mucho en este país a Chejov. También Coltés. Coltés decía, bueno, es que yo hago mis comedias, por ejemplo, Regreso al desierto, pero como soy Bernard Marie Coltés, me las montan de modo muy catedralicio, ¿no? Y yo creo que animo a los directores y directoras del porvenir, si alguna vez se animan a volver a mis textos del pasado, a que descubran el humor que hay en ellos. Porque hay más retranca de la que parece y más humor y autoironía, pero quizá por cierto peso poético de la palabra o cierta materia de poética se tiende a ir a otro lugar cuando yo creo que no le conviene a mi teatro. De todas formas, sí, hasta ahora hemos visto la parte más grave de tu obra y me gustaría abundar un poco en lo que tú ya has explicado sobre el tema de la memoria. Porque, verdad, prácticamente todas tus obras transcurren en el pasado y la memoria, es un peso muy importante. Comentaba Juan Mayorga en un encuentro que tuviste hace un tiempo que una de las misiones del teatro es examinar lo que fue y lo que pudo haber sido, que tú has hecho algo muy similar. ¿Crees que eso es algo intrínseco con el teatro? Porque este examen del pasado, porque de hecho en el teatro hay muy poca ciencia ficción,
está Padilla, la fundación de Buero Vallejo un poco, que luego no es tal, y poco más. Bueno, es un tema que me apasiona, cómo el teatro siempre ha acudido al pasado desde sus orígenes, desde los persas de Esquilo. Y podemos trazar toda una línea de obras a lo largo de los siglos donde de repente Shakespeare acude a Julio César, o Marlowe a Eduardo II, o Lorca a Mariana Pineda, ¿no? Hasta llegar a obras más contemporáneas, ¿no? Y yo creo que el pasado, sobre todo, porque creo que el maestro Mayorga sigue un poco a Aristóteles, que es que el teatro tiene la posibilidad de hacer presente, de romper la historicidad, y de repente tú eres contemporáneo de Julio César, o de Xerxes, o de Mariana Pineda. Ya no es una figura del pasado, rompe la historicidad. Esto también viene de ideas de Ortega y Gasset, ¿no? Que el teatro anula el tiempo, rompe las duras leyes de la historia, incluso de la vida, porque permite que los que ya no estén, los ausentes están presentes en el teatro. Y es verdad que el teatro, quizá por sus medios, no se lleva tan bien con las distopías, con las obras, ¿no? Futuristas, por llamarlo de algún modo, porque además es que en el teatro la línea del ridículo es tan delgada, y creo que tiene que ver, José Luis, con lo obsceno. Lo obsceno etimológicamente significa lo que ocurre fuera de la escena, exoskinis en griego. Entonces, incluso las muertes, los suicidios múltiples de los personajes griegos, sucedían fuera de escena, porque como la representación está tan presente y tan cerca del espectador, la concreción y no la sugerencia, en mi opinión, mata el teatro. Es mejor siempre, en mi opinión, que dos niños muevan una tela y eso sea el mar, que pretender traer el mar como lo hace el cine, porque eso lo hace el cine mejor. Pon una cámara delante del mar y dices, el mar. Y el teatro siempre funciona mejor por su capacidad de evocación, porque el teatro finalmente sucede dentro de cada espectador. Dice Tarkovsky que hay una cooperación poética de los espectadores, y al final el que completa el personaje y la función es el espectador. Con lo cual, si tú al espectador le das un concreto, yo creo que lo expulsas en el teatro. Hablo de muertes, bueno, en fin, todo lo obsceno. Y quizá por eso el teatro no se ha dirigido tanto hacia el futuro. Y sin embargo, como decía antes, yo tengo ahora mucha necesidad de hablar del presente. También tengo obras que no han sucedido en el pasado, Todas las noches de un día, La melancolía de las jirafas, pero es verdad que cuando recorres un tema, pues te pone una etiqueta y bueno. A mí me pasa con Todas las noches de un día que enseguida pienso en Tennessee Williams. Es una obra que tiene mucho de él. Y luego también está ese lenguaje tan poético, porque no es un lenguaje naturalista, aquí lo has dicho bien, pero un lenguaje naturalista ya está el cine. No necesitamos ir a un teatro a ver a dos personas que hablen como habla cualquiera en el bar de la esquina. Quizás por eso tú crees que la poesía es lo que diferencia radicalmente el teatro del cine. Bueno, creo, has dicho algo, yo no he ocultado nunca mis referentes, yo juego mucho con la intertextualidad, amo a mis maestros y a mis maestras, no tengo la neurosis de la originalidad, ninguna. Y claro que hay obras que pueden recordar más a Tennessee Williams o a Lorca, pero es curioso, por ejemplo, la geometría del trigo, decían, es muy lorquiana, y yo decía, bueno, es que vosotros identificáis el sur y lo poético con Lorca, pero ese es vuestro problema, no era mi intención. Lo digo también porque en cuanto te mueves en un cauce poético, inmediatamente, y es lógico porque siempre intentamos ordenar taxonomías, pero a mí me ha influido tanto como Tennessee Williams, Angélica Liddell. Muchísimo, es una de mis maestras, es verdad que temáticamente y formalmente mi teatro va por otro lado, pero es una de nuestras grandes poetas, Angélica Liddell. Y respondiendo al concreto de tu pregunta, creo que el lenguaje que hace aún posible el teatro, el cine, precisamente porque el cine es más industria, hay más dinero en juego, vamos a nombrarlo, hay más riesgo económico, se puede permitir menos saltos poéticos. Es muy raro un cine donde lo hay, por supuesto que lo hay, pero es más inédito, creo, más singular un cine donde los diálogos sean más poéticos, porque de nuevo el concreto de la cámara expulsa lo poético, porque la imagen ya está construyendo poesía. Es también el juego de signos.
la imagen es tan potente, porque debe serlo, menos mal, en el cine, que de repente si recargas el lenguaje hay como una saturación sígnica. Y creo efectivamente que el teatro siempre ha sido la casa de los poetas, pero no aquellos que creemos más líricos, porque nos suena un lenguaje más poético. ¿No es poético el lenguaje de Angélica Lidl? ¿No es poético el lenguaje de Sarah Kane? ¿No hay una partitura del silencio y poética en Harold Pinter? ¿No la hay acaso en autores más contemporáneos como María Velasco o Paco Becerra, donde ese lenguaje que te encuentras ahí no te lo encuentras en la calle? Y yo creo que eso es una razón para ir al teatro. Ese lenguaje que me voy a encontrar ahí no lo voy a encontrar ni en el cine, ni en las series, ni en la televisión, ni en el Senado, ni en el Parlamento. Y yo creo que es una razón muy poderosa para justificar que un señor y una señora salgan de su casa y vayan a un teatro. Es que en el caso de Angélica, más que una poeta, diría que es una sacerdotisa. Directamente ahí entramos en el rito. Sí, ella, gracias, le digo, para mí, Angélica, La Zaranda, son compañías, creadores que persisten, además, en un tiempo que ya no sucede fuera. No. Y eso para mí es fundamental. Y a veces me dicen, Alberto, le falta ritmo. Y yo, no, le falta silencio y calma a nuestro mundo. Yo sé hacer esticomitía, yo sé hacer diálogos picaditos. No los hago porque no sepa. Digo, los hago más o menos, bueno, lo intento, no digo que sea un maestro, lo intento, pero yo no lo hago voluntariamente. Ya sé que una escena así tiene más ritmo, pero ¿por qué he de plegarme yo al ruido del mundo? ¿Qué ocasión tiene ahora un hombre o una mujer de ir a un tiempo que no sea el tiempo del comercio, de la prisa? De apagar el móvil. De apagar el móvil, sí. 2 horas con el móvil apagado y poder pensar y poder fascinarse y sentir. Pues está muy bien no plegarse a lo que pasa ahí fuera dentro de la sala de los teatros. Luego a veces me arrepiento un Aunque poco del lo que pulso, pasa fuera. Luego digo, ay, no, porque ves que, bueno, pues que es verdad que mi teatro a veces hace una emboscada y plantea ritmos. Acabo de estrenar una obra que tiene 6 monólogos. Y ya sé lo que significa perfectamente 6 monólogos en una función. Lo sé, pero no me pidas otro tipo de escritura, sino plantéate por qué te aburres. ¿Por qué necesitas que todo sea así? Es que yo no soy las notificaciones de una aplicación social para mantener tus inputs vivo. Sí, porque ahora como todo va con el algoritmo de tiene que pasar algo en 10 minutos o la gente se aburre. Sí, no. No se puede escribir para el teatro como si se escribiera para Netflix. Bueno, es matar al teatro. Hay gente que lo está matando con gusto, ¿no? Porque, bueno, porque es un pulso y uno también tiene que saber que el público, yo no escribo de espalda a mi presente. Y sé muchas veces que cuando yo planteo una obra de teatro donde de repente, como en todas las noches de un día, se pide que haya un silencio absoluto, eso ahora es un gesto radical. Y es verdad que la palabra durante mucho tiempo ejerció una tiranía sobre el resto de signos, sobre la imagen, sobre el cuerpo, pero ahora estamos muy faltos de un lenguaje humano y humanista. ¿Dónde encontramos palabra que sea bondadosa? Palabra que sea amable, palabra que sea que no nos quiera vender nada, ni convencer de nada, sino mostrarnos posibilidades de nosotros. Como se nos está acabando el tiempo, te voy a lanzar la última, sí. Porque decías algo así como que crees que estás llegando, no sé si es al final de un ciclo. ¿Hacia dónde crees que va ahora tu escritura dramática? Sí, he tenido con Paloma Negra la sensación de que se cerraba, en este caso, una tetralogía de 4 piezas, La piedra oscura, La geometría del trigo, Los días de la nieve y Paloma Negra, sobre la historia reciente de nuestro país, pero siento que lo que está por venir, primero aún no lo sé, porque si lo supiera, ¿para qué voy? ¿No? ¿Qué es mi camino como creador? Pero sí, el teatro y las certezas casan muy mal. Muy mal, pero sí siento que debo callar. Callar no es que me vaya a retirar, pero sí necesito un tiempo de barbecho y un tiempo de mirada y también un tiempo de descanso, que han sido años felices pero exigentes también, y creo que al otro lado de ese silencio pues habrá un teatro donde el cuerpo estará más presente, donde el humor estará más presente, donde nuevas formas, nuevos lenguajes escénicos estarán más presentes. Y me apetece mucho también seguir con la danza. Hice Electra para el Ballet Nacional de España, hice Elec d'Amour también, con Pau Arán y Consuelo Trujillo, que se estrenó en el Grec. Y me apetece mucho seguir con la danza.
los musicales. Me apetecería mucho, por fin, estar metido en una dramaturgia de Sondheim o de Cole Porter. Me gustaría hacer ópera, no sé, me gustaría mezclarme mucho, porque yo creo que ya he generado bastante palabra. Creo que mi ofrecimiento ahí está. Bueno, pues ahora creo que lo mejor es que demos paso a Nacho y a Eva. Muy bien. Pues nos acompañan esta tarde dos actores queridísimos por mí, que me han acompañado y me acompañan en mi camino. Son Nacho Sánchez y Eva Rufo, que van a leer 4 fragmentos, 4 monólogos de 4 obras. Va a empezar Nacho. Nacho va a leer el monólogo de arranque de una obra que se llama Cliff, y versa sobre la historia del actor americano Montgomery Clift, que tuvo un accidente de tráfico en el apogeo de su carrera, quedó desfigurado y luego intentó recomponer no solo su cara, sino su ser y su trayectoria después de ese accidente. De eso habla Cliff acantilado, y Nacho nos lee el primer monólogo. He de salir de esta aburrida fiesta, encontrar un gesto protocolario, pero correcto. Adiós, queridos. Adiós, querida. Ya sé que me soportáis con afecto. Claro, sí, estoy bien, rigurosamente bien. Elizabeth, mi pequeña Bessie-May, mi adorada niña, no te impacientes, que pronto tendrás otra tragedia que llorar. No te lo tomes en serio, era solo una broma. No te lo juro. ¿Por qué lo dices? Que he tomado una copa, te juro que solamente me he tomado una copa. ¿Cuándo te he mentido? Sí, ¿por qué no? Preparémonos para una fotografía. Dame un beso y adiós. Ahí está el coche. Despacio, despacio, saluda con una sonrisa al run run del motor, gira la llave y desaparece. Ahora ya estás solo. Llora si te da la gana, pero acelera, un poco más. Con qué dulzura el mundo se desdibuja por la ventanilla. Cómo de repente el tiempo se cortocircuita y se hace humo por el tubo de escape. Afloja el lazo de la pajarita, desliza con cariño la hebilla del cinturón, conduce noche arriba. Mañana todo el mundo te espera. A ti te espera. Hermoso desgraciado, para que gastes el alma por los ojos. A ti, para que pasees tu cara de $250.000. Montaña abajo, tu cara. Mi cara. Recórrela con los dedos, desde la frente a la barbilla. Allí estás tú dentro. Allí los veranos en Europa. Allí tu madre. Allí el beso y el temblor en los urinarios. Es tu cara en las calles de Omaha. Es tu cara en la pantalla. Es tu cara en la revista Life. Estúpida máscara para los cócteles. Conduce, Montgomery. Pronuncia todas las letras de tu nombre. Recuérdalas sentado en la última fila del cine. Por primera vez allí, tu nombre en la pantalla, como una inscripción en el pórtico del paraíso. Montgomery Clift, acelera, acelera. ¿A dónde tiene que apuntar la aguja en el velocímetro para que te soportes? ¿No sirven 80, 100, 120 kilómetros por hora? Es 12 de mayo de 1956. Y acabo de empotrarme contra un poste de teléfono. Se levanta una nube de polvo, el claxon suena y suena. Creo que sigo viendo por el ojo derecho, o es el izquierdo. Uno de los faros, sí, parpadea. Se ha quedado una buena noche. Estoy aquí acurrucado bajo el salpicadero. Gritan, hay otras luces, otros claxones. Y aquí estás, pequeña, ¿cómo has llegado tan rápido? Te prometí un buen espectáculo. No puedo saludarte ahora. Tampoco puedo respirar. Metes los dedos y me sacas 2 dientes de la garganta. Siempre tan cariñosa, Elizabeth. Siempre tan entregada. No llores. ¿Es usted el doctor? Le presento a Elizabeth Taylor. Yo soy Montgomery Clift. Y este es mi coche alquilado. La mejilla izquierda desgarrada, la mandíbula rota, el tabique nasal aplastado. Hijo de puta, James Dean. Hasta morirse me ganas, porque yo no me he muerto. Estoy tumbado en el hospital. Los de la productora han traído un ramo de flores y una tarjeta. Te queremos de vuelta en el rodaje, Montgomery.
Qué detalle. Pero ahora tengo que aprenderme un montón de palabras. Reconstrucción facial, atestado, pentobarbital, apófisis coronoides, nembutal, orofaringe. Las palabras salen de mi mandíbula retorcidas. ¿Por eso no me contestáis? ¿Hablaré despacio? ¿Por qué me miráis así? Es mi cara. ¿Quién me acerca un espejo? Sé por las yemas de los dedos lo que me espera. Hazlo tú, Bessie, acércalo. ¿Por qué lloras? ¿Y vosotros? ¡Fuera de aquí! Sentid compasión por otro. Yo soy Montgomery Clift. ¿No os lo creéis? No os lo creéis. Miradme a los ojos, miradme a los ojos. ¿No veis que soy Montgomery Clift? ¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift? Muchas gracias. A continuación, Eva Rufo va a leer un fragmento de Ushuaia que toma su nombre de la ciudad más austral del mundo, fin del mundo, principio de todo. Ushuaia cuenta la historia de un hombre supuestamente llamado Mateo, que llegó a ese lugar huyendo de un pasado terrible en Alemania, y hasta esa casa llega Nina. Nina llega desde Buenos Aires, aparentemente llega a la casa para ayudar a Mateo, que se está quedando ciego, con las tareas del hogar, aunque luego sabremos que Nina tampoco es quien dice ser. Y Eva va a leer un fragmento de este personaje, de Nina. Así lo haré. No, perdóneme, yo no creo que usted sea tan triste. Bueno, en cierto modo yo también lo soy, aunque no lo quiera. Mateo, yo vine aquí buscando esto. Escuche. Nada. Eso quería. No sé explicarle. Sentía un peso en el pecho. No era dolor ni era angustia, solo un peso chiquito aquí. Qué misterio eso, ¿no? ¿Cómo nace la tristeza? Porque de pronto ocurrió. Un día abrí los ojos y ya no podía. No tenía fuerzas, no podía moverme, no podía respirar, me ahogaba entre la gente a la que antes amaba. De pronto, como una de esas plantas que un día enferman y no sabes por qué, y se ponen mustias y tú no puedes hacer nada y piensas, pero si la luz es la misma y le echo la misma agua. Eso me pasó, Señor. Las compañías que antes frecuentaba, los lugares que amé, de repente todo perdió su sentido. Y ese peso en el pecho se iba haciendo más grande y yo sentía que me ahogaba dentro de mí misma, que iba a hundirme en la tristeza y a desaparecer allí en el fondo, que un día vendrían a mi casa y encontrarían mis ropas sin mí. Y él... Bueno, ¿qué importa ahora? Por eso vine aquí tan lejos, porque no hay más lejos que esto. Por eso le rogué que me aceptase, que me diese el empleo. Hay tardes que camino hasta los lagos y me quedo allí parada como una de esas viejitas locas que se ríen solas en los parques. Y no es justo. No está bien eso de llamarles locas porque se ríen solas o lloran solas, pero lo hacemos. Por eso vine aquí, porque tenía mucho que llorar. Y también mucho que reír. Por eso subo a los lagos. Y me quedo allí horas y horas mirando la nieve. Por eso cuando estoy ahí arriba, en medio de toda esa luz, como no usada, y siento el aire helado que entra por mi nariz, por mi boca, de repente todo ese frío me hace sentir que no he muerto del todo, como si la tristeza no soportara tanto frío y se fuera de mi cuerpo. Una tontería. Una tontería, le digo. Bueno, perdóneme, que haya hablado demasiado. Va a seguir Eva, gracias.
y va a leer un fragmento de La geometría del trigo. Es una obra muy especial por muchas razones, pero una de ellas es porque es la primera obra que Eva y yo hemos hecho juntos. Espero que no sea, estoy seguro de que no va a ser la última además. Y Eva va a leer un fragmento de su personaje, de Laia. Esta historia cuenta un viaje de una pareja de jóvenes arquitectos catalanes, Joan y Laia, desde Barcelona a un pueblo del sur, a un pueblo minero de Jaén, a mi pueblo, Vilches. Con ocasión de la muerte del padre, el viaje empieza cuando Joan tiene que ir al entierro de un padre al que nunca ha conocido. Laia, que sabe que cada vez está más lejos de su pareja, decide acompañarle. Y este monólogo es lo que vive Laia, su personaje, cuando cruza esa frontera geográfica de Espeñaperros, pero también emocional, y de repente descubre en el cuerpo de su compañero catalán algo que no había descubierto hasta ese momento. Deberías ducharte. No sé cómo no te molesta ese olor. La primera vez que lo sentí, nada más salir del túnel después de las montañas, tuve que aguantarme las ganas de vomitar y subí la ventanilla. Trataba de ordenar mis pensamientos, de dirigirlos hacia otro lugar, pero este olor se había colado en el coche y me costaba respirar. Te miré, estabas concentrado en la carretera. Te acaricié la nuca. No sé si te diste cuenta. Me pregunté por qué tú parecías no notarlo si jamás habías estado aquí antes. Este olor a tierra mojada y a animales y aceite y a tantas otras cosas para las que aún no he encontrado un nombre. ¿Puede ser que algo de esta tierra te pertenezca? O que realmente tú pertenezcas de algún modo a esta tierra, ¿no? Qué tontería. Ahora, incluso, este olor me resulta familiar. Y juraría que alguna vez, tumbada a tu lado después de hacer el amor, he respirado en tu sudor algo parecido. Y para terminar, Nacho va a leer el inicio de La piedra oscura. Bueno, tantas cosas con esa obra. Con Nacho hicimos 2 obras de momento, no hay 2 sin 3. Hicimos La piedra oscura y El sueño de la vida con Lluís Pascual. En La piedra oscura es fundamentalmente el encuentro entre 2 hombres, 2 contrarios aparentemente, Rafael Rodríguez Rapum, el gran amor de Federico García Lorca y secretario de La Barraca, y un joven muchacho del norte, de Cantabria, de un pueblo de Cantabria, Sebastián, al que la guerra de repente le quita todo, le quita a su madre y le pone un fusil y lo lleva a una celda a custodiar a un hombre al que no conoce, que es Rafael Rodríguez Rapum, y con estas palabras se iniciaba ese encuentro en La piedra oscura. Aparecieron de repente como una bandada por encima de los árboles, justo detrás del bosque. 1, 2, 3, 4, no me dio tiempo a contarlos, los aviones. Como una bandada de pájaros negros. Y mi madre lloraba. ¿Por qué, madre? Si vienen a ayudarnos, vienen a traernos la paz. Abre las puertas, las ventanas. Es un día feliz. Tienes que sonreír. Salgamos a la calle a recibirlos. Que sepan que estamos de su lado. Y nos reunimos en la plaza del pueblo. ¡Levantad el brazo! ¡Saludad a los italianos que han venido a este rincón del mundo para liberarnos! ¡Levantadlo! Entonces, los de la orquesta empezamos a tocar. Una marcha, creo, para recibirlos. Oímos los motores.
alzamos los brazos al paso de los aviones llorando de alegría. Y entonces, por encima de los vítores, sonó el primer disparo. Y luego el estruendo de la primera bomba. Y echamos a correr, en todas direcciones, sin saber a dónde. Mi madre me gritó y no entendí lo que dijo. No te pares, quizá, no lo recuerdo. Pero ¿a dónde ir? La iglesia estaba ardiendo, ¿a dónde ir? A las afueras no. Decían que a las afueras estabais esperando vosotros y que era mejor morir bajo las bombas de los italianos. La guerra. La guerra. La guerra. Yo eché a correr por el bosque. ¿Cuántos días fueron? ¿Cuántas noches fueron hasta que me encontraron y me dieron agua? Y este uniforme y este fusil. Mi madre es... No hay que estar triste. Hay que abrir bien los ojos y estar alerta. Que no duerma nadie. No, salgamos de nuestras casas, de nuestros pueblos y marchemos en formación. Alerta, alerta, alerta. Hay que pelear la tierra arrebatada, la tierra nuestra de cada día. Hay que limpiarla del barro de vuestras botas, de vuestros cánticos, para que la hereden nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Que no duerma nadie, 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 porque ha llegado la hora. La hora que tanto quise cuando era un niño, enloquecido por el silencio, por todo ese silencio amontonado sobre mis hombros, y yo temía que la vida fuera eso, tan solo eso. Y quería que mi corazón se llenara de ruido. Y es idiota, pero por eso me hice músico, aunque a ti no te importe porque duermas y no puedas oírme, para llenar mi corazón de ruido y espantar ese silencio que me estaba volviendo loco. Y por eso bendigo esta hora, cuando los aviones cruzan estos cielos, y los buques cruzan nuestros mares, y las fragatas y los tanques, y la metralla y las baterías nos traen el mañana que vosotros nos habíais robado. ¡Alerta! 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 Subid a los andamios, a los tejados, a las azoteas, abarrotad las fábricas y las catedrales para esperar el alba. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie. Porque la hora ya es venida y recuperaremos las calles y nuestras iglesias y nuestro futuro. Porque ya no os pertenecemos a vosotros, a los que son como tú, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, no. Porque ha llegado la hora de separar las sangres y no habrá ni perdón ni olvido. A los dos, gracias. Bueno, antes Alberto ha dicho que el teatro es el arte del encuentro y nosotros queríamos dar las gracias a la Fundación March por propiciar este encuentro y por mantener vivo este canal abierto a la cultura en estos tiempos que tanto la necesitamos. Muchas gracias. Gracias.